Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que mezcla la magia de la actuación, los rumores de pasillo y esa chispa que a veces se enciende o se apaga entre dos grandes estrellas. Vamos a desgranar qué pidió Demet Özdemir que Can Yaman, ese torbellino de carisma, supuestamente no pudo, o quizás no quiso, cumplir. Prepárense porque esto tiene todos los ingredientes de un buen drama, pero del bueno, del de la vida real. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si todavía no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, prometemos que vendrán cosas muy interesantes. Así que, ¿qué se cuece realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? Ambos son nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, y su química en pantalla en Erkencikus fue sencillamente explosiva. Vimos a Can Divit y a Sanem enamorarse, discutir, reír y llorar, y cada escena parecía más real que la anterior. La audiencia se enamoró de ellos, de su conexión, de esa manera que tenían de mirarse que te hacía suspirar. Y cuando dos actores tienen esa complicidad tan palpable, es inevitable que surjan las preguntas, ¿es solo actuación o hay algo más? Pues bien, los rumores y las especulaciones sobre su relación fuera de las pantallas han sido tan intensos como sus escenas. Se les ha visto juntos en eventos, se han intercambiado cariñosos mensajes en redes sociales, y la prensa del corazón turca no ha dejado de seguir cada uno de sus pasos. Pero como suele suceder, el amor, o lo que sea que haya habido entre ellos, a veces tiene sus altibajos, sus condiciones, sus peticiones que no siempre son fáciles de cumplir. Y es aquí donde entra la pregunta que da título a nuestro vídeo: ¿qué pidió Demet Özdemir que Can Yaman no pudo, o no quiso, hacer? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y pensar en el contexto de su relación y de sus carreras en ese momento. Ambos estaban en la cima de su popularidad, especialmente después del éxito arrollador de Erkencikus. Las giras, los eventos internacionales, las entrevistas, todo era una vorágine de trabajo y exposición mediática. Se dice, y esto es información que ha circulado en diversos medios y ha sido comentada por fanáticos y expertos en el tema, que Demet, siendo una persona que valora mucho su espacio privado y su tranquilidad, habría tenido ciertas expectativas o, mejor dicho, peticiones, respecto a la forma en que Can manejaba su relación con la prensa y el público en general. Y es que Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su desparpajo, a menudo se mostraba muy abierto, muy efusivo, incluso a veces un poco impulsivo en sus interacciones, tanto con los fans como con los medios. Una de las cosas que más se ha comentado es que Demet, más reservada, buscaba una discreción mayor en ciertos aspectos. Imagínense la presión de ser una pareja de moda, constantemente bajo el escrutinio de miles de cámaras y millones de ojos. Demet, según se rumorea, habría deseado que Can fuera un poco más medido en sus apariciones públicas juntos, en las fotos que compartían en redes sociales, quizás en la forma de responder a las preguntas de los periodistas sobre su relación. Ella, al parecer, valoraba mucho la intimidad y prefería mantener ciertos aspectos de su vida personal alejados del ojo público, o al menos, gestionarlos de una manera más controlada. Por otro lado, Can Yaman, en su estilo característico, parece disfrutar de la atención y de la conexión directa con sus seguidores. Su carisma natural lo lleva a ser extrovertido, a mostrarse tal cual es, y eso, aunque es uno de sus grandes encantos, puede haber entrado en conflicto con la preferencia de Demet por una aproximación más cautelosa y privada. Es una cuestión de personalidades y de prioridades, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, de que Demet habría pedido que no se hicieran públicos ciertos momentos de su relación, o que las entrevistas conjuntas se enfocaran más en su trabajo y menos en los detalles personales. Sin embargo, Can, en su espontaneidad, a veces se dejaba llevar por el momento compartiendo anécdotas o comentarios que, si bien eran inocentes y genuinos, podían interpretarse de otra manera o dar pie a más especulaciones. ¿Y por qué se dice que Can Yaman no pudo o no quiso hacer esto? Bueno, puede haber varias razones. Quizás él realmente no percibía la necesidad de ser más reservado, o quizás, en el fragor de la fama y la juventud, la idea de controlar cada detalle no le resultaba tan atractiva. También es posible que él sintiera que la transparencia era parte de la conexión que tenía con sus fans, y que limitar esa apertura iba en contra de su propia naturaleza. O tal vez simplemente no entendía la magnitud de la petición de Demet en ese momento. Otra vertiente de esta historia, que a menudo se confunde o se entrelaza, es la presión externa.
Cuando una pareja de actores goza de tanta popularidad, los productores, los publicistas, incluso los medios, pueden tener un gran interés en mantener esa magia viva. Podrían haber alentado a Khan a ser más abierto, a compartir más momentos con Demet para mantener el interés del público y de la prensa, lo cual, a su vez, podría haber dificultado que él accediera a las peticiones de Demet de mayor discreción. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, y las dinámicas entre las estrellas, sus equipos y el público son un baile constante. Lo que para uno puede ser una simple preferencia, para el otro puede ser una necesidad fundamental para su bienestar o su imagen pública. Entonces, ¿fue una petición concreta y formal de Demet, o fue más bien una sensación, una incomodidad que ella expresaba? Las noticias y los rumores sugieren que hubo conversaciones, momentos de tensión, y esa diferencia de enfoques en cómo gestionar la exposición pública. Demet, al ser conocida por su perfil más bajo y su enfoque en su carrera, habría buscado proteger su espacio. Khan, por su parte, siempre ha sido una figura más efusiva y apasionada en todos los aspectos de su vida, incluyendo sus relaciones y su interacción con el público. Imagínense la situación: están juntos disfrutando de un momento y de repente la cámara de un paparazzi aparece o un fan se acerca de forma insistente. Demet podría haber preferido retirarse e evitar la situación, mientras que Khan, quizás con su innato deseo de conectar, podría haber optado por interactuar, por posar, por compartir un saludo. Esa diferencia de reacción ante la misma situación podría haber sido una fuente de fricción. Ahora, es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. Ni Demet ni Khan han confirmado públicamente detalles específicos sobre las razones de su ruptura, o de los problemas que pudieran haber tenido. Y eso es algo que debemos respetar. Las relaciones personales son precisamente eso, personales, y no siempre están destinadas a ser un espectáculo público. Sin embargo, es innegable que la química entre ellos fue real, y su popularidad como pareja en pantalla los catapultó a un nivel de fama estratosférico. El público se había enamorado de la idea de ellos juntos, y esa idealización a veces puede ser una carga muy pesada para las personas reales que están detrás de los personajes. En retrospectiva, quizás la petición de Demet, fuera la que fuera, apuntaba a una necesidad de mayor estabilidad y control en una etapa de sus vidas donde todo era vertiginoso. Y quizás Khan, en su momento, no estaba en la disposición o no tenía la capacidad de ofrecerle ese tipo de control. O simplemente sus caminos y sus expectativas en ese momento de sus vidas eran diferentes. El hecho de que ambos sigan siendo amigos y se apoyen mutuamente en sus carreras, como hemos visto en ocasiones, sugiere que a pesar de las dificultades que pudieran haber tenido, hubo un respeto mutuo y un cariño que perduró. Y eso en sí mismo es algo positivo. Más allá de los detalles específicos de lo que Demet pidió y Khan no pudo o no quiso hacer, esta historia nos deja una reflexión interesante sobre la vida de las celebridades y las presiones que enfrentan. La línea entre lo público y lo privado se difumina constantemente, y mantener esa línea con firmeza requiere un gran esfuerzo y una comunicación muy clara. Y es posible que la petición de Demet Özdemir fuera algo tan simple como «necesito un poco más de calma» o «no me siento cómoda con tanta exposición en este momento». Y que Khan Yaman, a pesar de quererla, o de respetarla, no pudiera o no supiera cómo ofrecerle exactamente eso. O quizás simplemente la diferencia de enfoques ante la vida y la fama fue demasiado grande para que la relación prosperara a largo plazo, a pesar de la evidente conexión y atracción que existía entre ellos. En resumen, mis queridos amigos, lo que parece haber sido el núcleo del asunto es una diferencia en cómo ambos querían gestionar su vida pública y privada en medio de una fama abrumadora. Demet buscando un mayor control y discreción, y Khan, quizás más abierto y espontáneo por naturaleza, o influenciado por otras presiones. Al final, estas diferencias, aunque no siempre dramáticas, pueden ser suficientes para que una relación, por muy intensa que sea, tome rumbos distintos. Y así concluimos este vídeo, explorando las profundidades de los rumores y las especulaciones sobre esta popular pareja. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les puede interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Estamos deseando verlos en el próximo vídeo. Hasta pronto.